Bienvenidos, soy Aldair García, soy analista individual y colectivo de fútbol y este es un video en el que vamos a analizar algunos de los conceptos que considero que tuvieron más impacto durante el desempeño de la selección mexicana en el año 2025. ¿Cuál es el presente de la selección mexicana? Bueno, en la actualidad, aunque si bien no tuvo participación en las eliminatorias debido a que es parte de las sedes, pues estuvo en constante competición en la CONCACAF Nations League, tuvo Copa Oro durante el 2025 y alguna serie de partidos amistosos. Para tratar de darnos una idea de la realidad de la selección mexicana y en esa medida más o menos proyectar las aspiraciones que pueda tener, considero que una herramienta muy importante puede ser el análisis micro de los jugadores de la selección. Ahora bien, ¿por qué estoy haciendo este video? Yo como analista individual puedo observar conceptos que dependiendo del rol y de la función que tiene el futbolista, podemos saber si se están realizando de una manera correcta o de una manera incorrecta. Estos conceptos, aunque son muy variados y aunque no todos los jugadores suelen manejarlos, sí tienen una importancia muy grande en el desarrollo del juego. El análisis individual nos permite observar esos pequeños detalles que pueden llegar a cambiar un partido. Entonces es por eso que me tomé a la tarea de analizar todos los partidos del 2025 de la selección mexicana para identificar cuáles fueron esos pequeños microconceptos que algunos futbolistas emplearon y que además tuvieron un impacto positivo, es decir, que fueron al marcador a favor de México. Ahora sí, vamos a empezar con el análisis de los conceptos. El primer partido que tuvo México durante el año pasado fue la semifinal de la CONCACAF Nations League en contra de Canadá y vamos a empezar con esta acción que fue muy temprano en el partido al segundo 36 y inicia con un saque de banda en favor de Canadá. Vemos cómo saca, ahí vemos una buena intervención de Johan Vázquez que tira el balón hacia el centro del campo. El primer concepto que vamos a analizar es este movimiento de Raúl Jiménez, es un concepto de delanteros. Raúl, una de las mayores virtudes que tiene y que aprovecha muy bien con el equipo mexicano es esta habilidad de ser un delantero de asociación, es decir que constantemente se bota para recibir el balón, pero tiene este concepto que es muy interesante, que es el de proponer una segunda jugada. No solo se acerca para recibir, sino que rápidamente, con esa mente muy ágil que tiene, toca la pelota y se encarrera hacia una posición en la que puede ganar, porque al momento en el que él se acerca está jalando la marca y está abriendo este espacio que podemos ver ahí y que sabe que puede aprovechar si su compañero le regresa la pelota. En esta jugada vemos que Alvarado no se la regresa como tal, pero el rebote le favorece a Raúl Jiménez, que hace perfectamente ese movimiento de ese concepto de segundo jugador y le termina pues ahí un poco la suerte también, ¿no?, dando a favor. Vamos con el segundo concepto. Es en el partido de México contra Panamá. Esta jugada es una jugada un poquito más larga. Vemos cómo circula el combinado mexicano y es este concepto el que quiero que analicemos, que hace Roberto Alvarado, cómo recibe con la pierna alejada. Vamos a revisarlo una vez más. Hace la recepción con su pierna más alejada, lo cual le permite tener a la pierna cercana, lista para poder hacer un control que le permita avanzar. Vemos de nuevo cómo controla y con la otra pierna avanza. El segundo concepto que hace muy bien aquí Alvarado, que es de los jugadores más destacados de la selección mexicana actualmente, es un concepto que, al igual que el que acabamos de ver, funciona muy bien para volantes, sobre todo cuando juegan un poquito más pegado a la banda, que tienen que estar buscando ganar duelos o estar generando peligro.
El concepto que aquí hace muy bien es centrar sin superar. ¿A qué se refiere? Para poder sacar una ventaja de esta jugada no necesita ganarle por completo a la carrera a su marcador, sino que él sabe perfectamente que le puede ganar ese metrito que tenemos señalado con el círculo, y por ahí perfectamente el balón puede salir a un centro, como lo hace. En una segunda instancia, este concepto, que a veces no basta con que un jugador lo sepa, también son cosas que cuando se practican en colectivo resultan mucho mejor. Entonces, en este caso, los tres atacantes que en ese partido estaban siendo como la parte pues más alta de la ofensiva mexicana, hacen muy bien, ya que amenazan los tres al mismo tiempo a la defensa de Panamá, lo cual hace complicado que pueda defender el combinado panameño. Entonces, lo que también hacen de manera muy interesante y que es un concepto importante para delanteros es tratar de atacar la espalda de tu marcador. Como podemos ver, tanto Santiago Jiménez como Raúl Jiménez como César Huerta están tratando de buscar ganarle las espaldas a los panameños, y eso de alguna forma los desconcierta porque los defensas tienden a estar preocupados por el balón y es muy difícil que puedan estar cuidándose la espalda, ¿no? Y eso permite que ante un muy buen centro de el Piojo Alvarado, Raúl Jiménez gane la jugada. Vamos a verlo. Ahí perfectamente gana y remata de manera muy eficiente. En el tercer video que vamos a analizar, en el partido de México contra Suiza, hay dos conceptos que me gustaría que analizáramos. Lastimosamente durante la transmisión no hubo como una buena toma de esta jugada por alguna cuestión ahí de cámaras, de dirección de cámaras, y esta es la mejor que pude rescatar para tratar de tener como la imagen completa de qué fue lo que pasó. Vamos a fijarnos principalmente en este jugador de acá, que es Alexis Vega, y en el movimiento que hace Ángel Sepúlveda, que tenemos de este lado. El primer concepto es un concepto para volantes. En este caso podemos ver que Alexis Vega está jugando más como un volante interior, y es el concepto de cuando el volante engancha hacia el centro del campo, hacia un carril un poquito todavía más interior. Eso le abre una posibilidad inmensa porque está jalando por completo al lateral del equipo contrario, y eso desprotege a la saga, en este caso del equipo de Suiza, y podemos ver cómo ese espacio de la banda donde ya no está el lateral es perfectamente aprovechado por Ángel Sepúlveda. Podemos ver cómo aquí viene Alexis, engancha, y como inmediatamente Sepúlveda sabe que tiene que aprovechar ese espacio y lo hace muy bien con un tiro de primera intención. El siguiente video es el gol de México durante su partido amistoso contra la selección de Turquía. Vemos como en un saque de banda realiza pues la realidad es que son dos conceptos y son muy interesantes en la labor que realiza Marcel Ruiz. Vemos cómo busca internarse en los cuadrados. Los cuadrados son estas zonas que se generan en los equipos entre los defensas y los mediocampistas. Entonces podemos ver esta sensibilidad que tiene Marcel para identificar este cuadrado, en el cual él, al hacer el movimiento de ir, pues tiene la oportunidad de recibir el balón. Y además no solo eso, un concepto que es fundamental para casi todas las posiciones, pero sobre todo para los mediocampistas, por su alta demanda de trato con el balón y la importancia que tiene para ellos saber cómo continuar con la jugada, es el estar escaneando casi todo el tiempo. O sea, en el fútbol de hoy es un detalle que para el mediocampista es fundamental, y aquí podemos ver cómo Marcel
En el momento que está yendo hacia la pelota, está escaneando a ver a quién tiene cerca y a ver a quién le puede dar el balón. Y acto seguido hace otro concepto que también es muy útil y que de hecho es bastante constante en Marcel Ruiz. Vemos cómo se acerca, va a correr, y al momento que tiene que hacer contacto con el balón, con su posición del cuerpo, hace una especie de engaño de que va a tirar el balón hacia enfrente. Y eso es lo que termina engañando por completo al defensa de Turquía. Es decir, Marcel esconde el pase, hace como que va a ir hacia un lado, pero lo termina haciendo pasar hacia otra, y eso facilita que la pelota le caiga a Orbelín, y Orbelín, después de una muy buena jugada individual, termina rematando a la portería. Bueno, el siguiente clip es durante el partido de México contra República Dominicana. Esta jugada es un poquito más larga, me gustó para pues también enseñar un poco cómo funciona esto. Muchas veces es importante que los futbolistas conozcan estos conceptos porque son los que a lo mejor les van a permitir hacer algo diferente, algo que rompa el partido, aunque no necesariamente termine en un gol. Pero por ejemplo, en esta jugada hay 4 o 5 conceptos que realizan diferentes jugadores y que termina a la postre en un tiro de esquina, que es lo que permite que México meta su primer gol antes de que en ese contexto terminase el primer tiempo. Entonces por eso es importante pues conocer qué tipo de conceptos podemos realizar dependiendo la posición o el rol o lo que busca el entrenador con ubicarnos en alguna zona del campo. Es por eso que decidí dejar esta jugada, así que vamos a echarle un ojito. Vemos cómo la selección mexicana estaba tratando de circular la pelota, la recupera, me parece que Eric Lira, y este movimiento me parece muy bueno. Vamos a tratar de verlo desde un poquito antes. Vemos cómo la jugada viene y ahí Edson ya está empezando a escanear qué es lo que está pasando a su alrededor. Se da cuenta que hay un espacio muy grande. Esos detalles también el futbolista tiene que saber interpretarlos. No es culpa de él que Dominicana no estuviera defendiendo de una manera adecuada, ¿no? Entonces vemos cómo incluso antes de recibir el balón, Edson está haciendo estos escaneos constantes para saber qué es lo que tiene que enfrentar al momento en el que la pelota le caiga. Entonces vemos cómo le tiran el balón y Edson ya tiene una idea de qué es lo que va a hacer. El siguiente concepto, me voy a mover un poquito por aquí porque si no lo voy a estorbar. El siguiente concepto, Edson conduce y vemos cómo Orbelín salta a cuadrados. Es un poco como en el video que habíamos revisado antes donde Marcel se metía en estos cuadrados. Aquí está un poquito más claro. Vemos como este es un movimiento que generalmente Orbelín hace, brincar a cuadrados para poder recibir el balón y darle continuidad a la jugada, ¿no? Termina reculando un poco, se la regresa a su compañero. México decide darle la vuelta, sigue transitando la jugada. Vemos cómo están buscando los espacios que le pueda permitir la selección dominicana. Vemos cómo hay múltiples movimientos, múltiples propuestas. Y aquí es donde viene el siguiente concepto, que es constante, en esta búsqueda constante de estar en espacios en donde podamos permitir que el equipo avance. Me parece que el más destacado es este movimiento de Lira, que voltea y se da cuenta que esa zona que es muy importante, generalmente da muchos frutos. El intervalo entre el lateral y el defensa central es sumamente valioso. Y aquí también es un poco, me atrevería yo a decir que pues ambicioso de parte de Lira, porque siendo un jugador que generalmente ocupa una posición de pivote, de mediocampista, pues hace esta incursión como un volante más. Entonces vamos a ver cómo ataca esa zona
y le va a generar bastantes frutos. Vemos de nuevo cómo Edson está constantemente acercándose. Ahí ya escaneó, ya vio dónde está su compañero, ya sabe qué es lo que tiene que hacer, y además al buscarlo estamos proponiendo una jugada de segundo y tercer jugador. No solo me acerco para recibir el balón, sino que ya sé que puedo generar una siguiente jugada. Eso es lo que hace. Lira encara, termina consiguiendo el tiro de esquina que a la postre resultaría en el gol de Edson. Muy bien. La siguiente jugada es la del segundo gol de Dominicana. Aquí también decidí dejarla un poquito larga para que viéramos algunos de los conceptos que llamaron la atención. Sobre todo este concepto que es muy interesante en el caso de los pivotes, que es en situaciones de salida, meterse entre los centrales para ayudarles a circular el balón, a tener un toque más. De hecho, en esta jugada lo hacen 2 veces, tanto Charlie como Lira. Vemos como México está circulando la pelota. De nuevo, este concepto que generalmente hacen los volantes de México de manera muy buena. En este caso lo hace el Piojo Alvarado. Vemos ahí el cuadrado perfectamente delimitado, y como Piojo no se esconde atrás de este o se le pone muy pegado a este, sino que busca la zona intermedia donde pueda recibir el balón para seguir jugando. El Piojo se mete ahí, trata de que no le quiten la pelota, circula. México sigue buscando qué espacio, sigue buscando poco a poco, los atrae. Vemos como de nuevo Charlie hace este concepto que dijimos que es de pivotes, de meterse entre los centrales para tener un pase más. Vemos como México sigue buscando su jugada, no se desespera, poco a poco analiza. Y vamos a ver el siguiente concepto en un segundo. Vemos cómo sigue circulando con Sánchez, de nuevo con Lira. México en este partido lo hacía de manera muy paciente, y este es el concepto que quiero que analicemos. Jorge Sánchez hace un concepto que a lo mejor no corresponde tanto a su posición de lateral, pero sí a un rol un poco de volante, de extremo, digamos un concepto de atacante, que es buscar con un movimiento distraer a la defensa, ¿no? Tratar de hacer ese pique, que en caso de que le tiren la pelota vemos que pues el defensa no lo tiene como tal contemplado, pero en este caso la jugada termina siendo una jugada de engaño para que el Piojo pueda recibir la pelota, y de manera muy interesante pues con ese engaño de Jorge Sánchez ya le ganamos unos segunditos al defensa, por lo que el Piojo tira de manera muy inteligente, no se vuelve loco, tira de manera muy inteligente un pase, que ese también es un concepto, ¿no? Ese pase con mensaje, para que el delantero no tenga la posibilidad de controlar, no le tira un pelotazo, no le tira, ahora sí que como decimos acá en México, una papaya, sino que le tira un buen pase que de manera muy inteligente, por la movilidad de Raúl Jiménez, se termina convirtiendo en una jugada de segundo y tercer jugador, también por la inteligencia de Santos, ¿no? Vemos como en lugar de perder la compostura, le pone una asistencia perfecta que Raúl interpreta muy bien y termina siendo un muy buen. El siguiente concepto es este concepto también que tiende a ser un poco más de los volantes. México, al jugar con esta línea de 5, sus laterales pues sabemos que tienden a convertirse en carrileros, y a veces tienen que participar, tienen que saber estos conceptos de atacantes, ¿no? De extremos, casi. Y en este caso Gallardo lo hace de manera muy interesante, como de nuevo busca una pared, una jugada de segundo jugador, la toca y corre hacia el intervalo, lo cual de alguna manera desequilibra ahí un poco a la selección de Surinam, y no termina como tal en gol directo, pero sí ese tiro de esquina fue lo que en la siguiente jugada permitió que César Montes hiciera
el primer gol del partido. Ya después podremos hacer un video de ABPs. Muchos de los goles de México fueron a balón parado, pero lo importante era el concepto que mencionábamos ahí. Ahora vamos con el siguiente video. Me voy a mover un poco de aquí para no estorbar mucho. Este concepto es... Este video es muy interesante en la medida que durante el año pasado se habló bastante de la incursión de Gilberto Mora en la selección mexicana, porque es un juvenil, porque es un jugador con no tanto recorrido, un jugador que está en la búsqueda de consolidarse rápidamente, pero la verdad es que a lo largo de este análisis de conceptos individuales vamos a ver que Gilberto resalta por tener grandes virtudes y tener grandes conceptos. O sea, tiene un entendimiento del juego que no todos los futbolistas en México hoy día tienen. Entonces, este ejemplo, este video lo deja pues como un gran ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo ahí rechaza muy bien el lateral, que en este caso es Gallardo. Y aquí ni siquiera Gilberto Mora tuvo que escanear, que es lo que uno como analista hubiera buscado, que hubiera hecho algún escaneo, ¿no? Él sabía de manera muy inteligente dónde estaba su compañero y el movimiento que tenía que hacer para permitir que la jugada trascendiera, ¿no? Que es este toque de primeras hacia atrás, y no solo se queda viendo, sino que corre para tratar de... Vemos ahí cómo con esa corrida que hace dudar un poco al defensa, o sea, se le atraviesa, y eso permite que la extensión que hizo Raúl Jiménez hacia Alexis Vega le gane unos segundos más a Alexis para que ya vaya pensando qué es lo que va a decidir, ¿no? Vemos ahí cómo se le atraviesa a Gilberto, le sigue dando ese poquito extra de tiempo al cierre del defensa, y de manera pues ahí un poco fortuita termina definiendo a Alexis, pero el concepto de Gilberto es muy interesante como concepto de delantero. Vamos a la siguiente jugada. En este partido pues jugábamos contra Arabia Saudita. Este concepto también es de delanteros, lo realiza Santi Jiménez. Vemos como ante la conducción de su compañero busca la manera de deshacerse de la marca, ¿no? Y se le esconde un poquito ahí por la espalda para que no tenga posibilidad de verlas. Eso es un movimiento muy inteligente, y como todo el tiempo Santi está consciente de que no tiene que tirar una mega carrera para hacerse con el balón. De manera muy interesante ahí controla, no pierde la pelota, trata de que su equipo poco a poco lo vaya acompañando. Los jugadores mexicanos tratan de hacerse del balón, y aquí aparece el siguiente concepto, que es un concepto de pivotes. A mí en lo personal me parece muy bien realizado. Vamos a ponerle pausa para regresar un poquito y verlo. Y es este concepto que hace un poco Marcel Ruiz como compensador. ¿En qué consiste el concepto de compensador? Pues en ahora sí que no amontonarse. Es decir, si la jugada estaba por aquel lado, si había los suficientes compañeros, no es necesario que yo vaya y me amontone allá para que me haga del balón, ¿no? Incluso ante una posible pérdida, este concepto de compensador pues ayuda, ¿no? Ayuda a inmediatamente regresar. Pero como sigue México en posesión de la pelota, le permite estar en una zona en la que el balón pueda circular para seguirnos haciendo de la posesión. Entonces muy bien identificado por parte de Marcel Ruiz. Vemos que recibe la pelota y ya con toda la calma del mundo pues puede ir tocando y construyendo poco a poco, esperando a que sus compañeros se vayan integrando. Aquí le regresa también la jugada que hace Mateo Chávez. Muy interesante cómo recibe y sin pensarla mucho manda el centro. Y de nuevo, este concepto en delanteros que no tiene ningún desperdicio es fundamental para que los delanteros compitan, que es tratar de ganar los centros ganándole la espalda a tu central, a
tu marcador, porque si tú entiendes que el marcador está pendiente de estar observando la pelota y que eso va a permitir que, si el centro es bueno, obviamente depende del centro, pero va a permitir que tú puedas atacar ese pequeño espacio, esos pequeños metros que él va a dejar por atrás, ¿no? Vemos cómo Santi lo entiende perfectamente, cómo se le mete por atrás, y aunque incluso no alcanza él a rematar en la urgencia del defensa, pues la termina metiendo, ¿no? Termina metiéndose ese autogol y sube al marcador. Esta jugada es muy interesante de nuevo. En los conceptos individuales, si bien es claro que es importante que se trabajan de manera individual con cada jugador, en la medida que tú entiendas que es una herramienta que te va a permitir entender mejor el partido, el juego, y eso también te va a ayudar en la manera en la que te relacionas dentro del juego. Entonces, si en una misma jugada 2 o 3 jugadores hacen con la pelota un buen concepto en un momento de ataque, por supuesto que va a facilitar las acciones de gol, sobre todo en partidos pues tan duros como tienden a ser los de México contra las selecciones centroamericanas. En este caso era una semifinal de Copa Oro, que ya de por sí es un partido de bastante tensión, y vemos en esta jugada dos conceptos de dos jugadores muy interesantes. El primero es esta incursión de Alexis Vega, que entiende ante la construcción de la jugada donde Raúl Jiménez, que era el centro delantero, estaba acá. Alexis entiende muy bien que a lo mejor le tocó por este momento cubrir el rol de delantero, ocupar esa posición. Y un poco con una característica que tiene muy interesante Alexis, que es esta alta capacidad asociativa, pues en lugar de pensarse como un centro delantero, se imagina él mismo como, digamos, un delantero de asociación, ¿no? Un atacante de asociación, y viene a buscar la pelota, lo cual ya de inicio es un desajuste para el central, porque el central duda de si perseguirlo o dejarlo que vaya. Entonces esto es un muy buen movimiento, atacar una zona entre la defensa central y el mediocampo, porque el mediocampista no te está viendo, no sabe que le vas a atacar la espalda. Y el siguiente concepto va a ser realizado por Gilberto Mora. Vamos ahí cómo ya lo jaló, vemos justamente cómo Alexis ya lo hizo dudar al central, por delante no tiene nadie que lo marque, y este gesto de Gilberto Mora de atacar este pequeño espacio, obviamente no es pequeño, es gigantesco, este espacio con un giro de cadera, a mí me parece algo que muy pocas veces vemos en futbolistas mexicanos, es la verdad. Vemos cómo gira rápidamente, ataca, no se vuelve loco, recorta y se la deja servir a Raúl, y es un muy buen gol de México. Siguiente concepto. En el partido entre México y Estados Unidos, esta es una jugada larga en la cual hay varios conceptos que vamos a analizar y a detallar. Vemos cómo es una jugada que recupera Gilberto, ahí acelera, un poco se cruza con Raúl. México poco a poco empieza a hacer esa transición de defensa-ataque, tratando de, pues ahora sí que por el medio campo entrar. Vemos cómo circula, hasta ahora vemos pues nada extraordinario, pases, movimientos. Aquí viene el primer concepto. Como hemos resaltado, una de las mayores virtudes de Marcel Ruiz, no importa si es Turquía, no importa si es Surinam, no importa si es Estados Unidos, es estar constantemente escaneando. Eso lo hace un jugador muy importante en el medio campo de México. Vemos como él, cuando la pelota ya le viene, está volteando a ver a quién se la puede dar, y de manera muy inteligente de primeras se la tira a Raúl Jiménez. Por ahí Estados Unidos rechaza, pero México sigue sin perder la pelota.
Vamos a observar todo el desarrollo completo de la jugada. Ahí de nuevo, la sensibilidad que tiene Alexis para constantemente estar buscando espacios que le permitan pues capitalizar opciones de riesgo es muy interesante también. Vemos cómo se posiciona en cuadrados de nuevo. No está pegado a este central, no está pegado a estos marcadores de medio campo. Entiende que tiene que estar en una posición que le permita tener espacio y tiempo para decidir, para recibir. En este caso, muy bien le tira la pelota a su compañero Johan Vázquez, busca el centro, es bloqueado. Bueno, pero México sigue haciéndose de la pelota, entiende que tiene que seguir circulando. Estados Unidos hace ahí una presión en bloque bajo, trata de cerrar los espacios. México ahí circula, sigue buscando por dónde, no se desespera, eso es muy interesante. Sigue teniendo la pelota Alvarado, circula con, me parece que es Jorge Sánchez, no pierden la pelota, siguen buscando los espacios. Lo que les digo, el concepto es algo que puede romper este tipo de cosas. Esta circulación de, bueno, hacia quién se la damos, a quién buscamos, nadie se hace presente, nadie hace algo diferente, hasta que aparece ese movimiento muy interesante de Marcel Ruiz, que como pivote ataca como si fuera un volante, ¿no? Y vemos de nuevo ese espacio que les digo que es muy fructífero. Atacar este intervalo entre el lateral y el central, que además está al pendiente de Raúl Jiménez por la peligrosidad que tiene, es lo que permite que de manera muy inteligente Marcel se haga con la pelota. De nuevo, Marcel esconde el pase, pareciera que va a tirar esa acá, y a la mera hora esconde ese pase filtrado que le permite que Raúl Jiménez llegue y de primera haga un muy buen control. El siguiente partido que jugó México después de esa final fue un amistoso contra Corea. Vemos aquí un buen corte de Marcel Ruiz, en la buena apertura de Chiquito Sánchez, y este doble movimiento muy interesante tanto de Raúl Jiménez como de Chiquito Sánchez. De nuevo, atacar ese intervalo no siempre tiene que ser cuando la pelota la tenemos abierta por la banda, sino que también de esta forma es un espacio que podemos aprovechar, ¿no? Sobre todo cuando nuestro delantero está fijando al último central, en este caso. Entonces vemos cómo los dos atacan muy bien ese espacio, y Raúl de nuevo dando clases de cómo hay que ganarle, cómo hay que ganar metros en la espalda del defensa. O sea, Raúl vive permanentemente a las espaldas y es muy difícil, si el centro viene bueno, que Raúl no lo aproveche, ¿no? En el mismo partido tenemos también esta jugada que podemos ver. Es una jugada también de un concepto muy interesante como delantero, que hace Santi Jiménez, que con el simple movimiento de su cuerpo hace un control, o sea, sin ni siquiera recibir la pelota, con su cuerpo la deja entrar y rápidamente hace otra jugada que es muy digna de un delantero que juega en Europa, ¿no? Como hace esa pasada, esa deja entrar y remata de manera impresionante. Ahora, en otro de los partidos amistosos que tuvo México, ahora contra una selección latinoamericana como lo es Ecuador, en el único gol del partido vemos este concepto. A veces la importancia de yo saber realizar un concepto, de yo saber realizar algún gesto, quizás no me vaya a garantizar que la jugada salga bien, que la jugada sea a mi favor, pero aumenta mis posibilidades de que sea así, de que se combine con un error del rival, con una distracción, con un rebote, que son situaciones fortuitas. Pero la importancia de conocer estos conceptos individuales que después se vuelven parte del juego colectivo es muy importante.
En este caso se mezcla con un error de la defensa rival, y el concepto, que es un concepto más bien de corte defensivo para delanteros y pues también para interiores, es dirigir la presión. Eh, Muchas veces se piensa que los delanteros no tienen mayor injerencia en la forma en la que defiende un equipo, y no, todo lo contrario, ¿no? Muchas veces los entrenadores planifican hacia dónde quieren que vaya la presión, y en ese sentido el delantero, el interior, el extremo tienen que tratar de presionarlo. O sea, si yo quiero que vaya hacia el juego del equipo rival, vaya hacia afuera, porque ahí sé que es más fácil defenderlo, o si quiero que vayan hacia adentro porque sé que no tienen la habilidad para tocarlo, eso también tiene que estar claro, y tiene que ser consciente de eso el jugador, y tiene que ser capaz de ejecutarlo, ¿no? Y en este caso vemos cómo, me parece que es Chucky Lozano y Chiquito Sánchez, entienden muy bien esa presión y saltan de manera pues agresiva, ¿no? Logran recuperar la pelota y eso le permite que rápidamente pueda definir Germán Berterame. Me parece que tenemos el último, que es en el México contra Paraguay. Vemos un poquito del desarrollo de la jugada, como ahí se peleó un poquito, como está un poco ríspido el balón, y aquí viene el concepto. Es un doble concepto de dos jugadores. De nuevo, en el fútbol contemporáneo, estos detalles de proponer una jugada de segundo y tercer jugador resultan fundamentales, y con un delantero tan asociativo como lo es Raúl Jiménez, es importante que los compañeros que estén alrededor de él entiendan, ¿no?, que ese es el juego al que se puede aspirar, y en este caso Orbelín lo hace muy bien. Orbelín es el que roba la pelota en el principio. Vamos a ver un poquito para atrás. Vemos cómo Orbelín acompaña la presión que hace Lira, y él es el que termina quitándole la pelota, y entiende, ahí alcanza a escanear y de alguna forma intuye que tiene que correr a este espacio porque lleva ventaja sobre su marcador, y porque este va a salir a cubrir acá y va a quedar muy descompuesto, ¿no? Entonces, entender esa posible pared es parte del concepto que realiza Orbelín, y además utiliza otro que podríamos mencionar más bien como un concepto general. Claro que se utiliza sobre todo en situaciones en las que tenemos campo abierto, y pues mayormente son extremos, volantes, delanteros, ¿no? Pero el concepto, consiste en adelantarme en la carrera de mi rival. Es decir, en esta trayectoria vemos que el balón va hacia afuera y Orbelín está persiguiendo de manera un poco recta. Aquí el defensa sabe que se tiene que jugar la vida para cruzarse, y no importa, él no se va a frenar, no va a llegar a medias tintas, y sabemos también cómo son los jugadores paraguayos, entonces él va a llegar a rifarse el físico. ¿Y cómo puedo sacar yo ventaja de eso? Que me está defendiendo un defensa tan agresivo. Bueno, de la forma en la que lo hace Orbelín, que es ganándole, metiéndosele por enfrente una vez, no solo una vez, lo hace dos veces, que es en esta, como le mete la cadera, o sea, ni siquiera tiene que ganarle por completo, con el simple hecho de adelantar su cadera un pasito por enfrente del jugador paraguayo, consigue una ventaja porque no hay forma de que se frene y lo termina atropellando. Se vuelve un penal para México, termina anotando. Y bueno, este fue el análisis de conceptos individuales. Espero que les haya gustado, que les genere dudas, que les genere cualquier tipo de preguntas. Lo voy a estar leyendo en los comentarios. Y si les gustó, pues por favor les pido que apoyen este canal, que apoyen pues estos análisis, ¿no? Porque estaremos trayendo más. Y bueno, les mando un saludo.